Bueno, hijos, entonces nuevamente voy a hacer un resumen mientras ustedes van tomando nota de lo más importante. Dijimos que básicamente los gases tienen unas propiedades que vienen siendo las cualidades que tienen como tal y que básicamente direccionan cuál es su comportamiento. Entre las variables que rigen el comportamiento de los gases y condicionan las leyes de estos son, primero, el volumen, que viene siendo el espacio que ocupa el gas. Recordemos que las unidades en las cuales se mide el volumen son mililitros, litros y centímetros cúbicos. Y también tengamos en cuenta que los mililitros y los centímetros cúbicos tienen la misma equivalencia, es decir, que un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Entonces, la primera es el volumen que ocupa el gas. ¿Dentro de quién? Dentro del recipiente que los contiene. Cuando vayamos a analizar las leyes que rigen el comportamiento de los gases, tenemos en cuenta un volumen inicial y un volumen final. ¿Esto para mirar qué? Para mirar el cambio que va teniendo mi gas respecto a la manera como se comporta. La segunda propiedad que manejan los gases tiene que ver con la presión. Entonces, ¿qué es la presión? Es una fuerza que va a ejercer el gas sobre las partículas o sobre el recipiente que lo contiene como tal. Si el gas no tiene un émbolo o una superficie que lo tape, por la, digamos, volatilidad que tienen los gases, este va a tender a salir del recipiente como tal. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que el gas debe estar comprimido o estar cerrado. Entonces, la tercera viene siendo la temperatura. Entonces, recordemos que ¿qué es la temperatura, hijos? La temperatura viene siendo la medida del calor que tiene un cuerpo al estar en contacto con el otro. Y esa medida del calor hace ¿qué? Que se genere algo al interior del gas que conocemos como energía cinética. Entonces, la energía cinética se genera por fricción o atracción entre las moléculas o entre las partículas que forma el gas, que hace que estos se esparzan de manera espontánea. Y también tenemos que ver en cuenta el número de moles. ¿Qué viene siendo el número de moles? El peso en gramos del volumen que ocupan un gas. Voy a hacerles un ejemplo. Una molécula de aire, que el aire viene siendo un gas, tiene como tal, en términos de porcentaje, un valor de 71% de nitrógeno y 29% de oxígeno. Pero si nosotros nos vamos al peso real del gas, ¿cuánto pesa el nitrógeno? ¿Alguien sabe? ¿Ni idea? El nitrógeno tiene un peso como tal de, si la memoria no me falla, 14 gramos. Entonces, ¿cuánto pesa el nitrógeno? 14 gramos. Entonces, el gas es una mezcla, el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Entonces, el nitrógeno pesa como tal 14 y el oxígeno pesa como tal 16. Es decir, que una molécula del aire que respiramos aproximadamente pesará 30 gramos. ¿Y por qué pesa 30 gramos? Porque ese dato viene siendo el valor numérico del peso de una mol o una molécula de nitrógeno más el peso de una molécula de oxígeno. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O sí me están entendiendo bien? ¿Todo bien? Señora, no hay ninguna pregunta. Listo. Entonces, ¿cuánto pesa una molécula de aire? 30 14 gramos. 30 gramos.
Hijos, el peso de los gases se da, el peso como tal, se da en gramos o en moles. Y el volumen lo vamos a dar en litros, en mililitros o en centímetros cúbicos. Y la presión la vamos a dar en milímetros de mercurio o la vamos a dar en atmósferas. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Bueno, continuamos entonces. Ya dijimos que la energía cinética, es decir, la energía que se genera a través del gas, ¿de qué depende particularmente? Primero, del aumento de temperatura. Entonces, a mayor aumento de la temperatura, mayor energía cinética. A menor aumento de la temperatura, menor energía cinética. Estas variables son directamente proporcionales. Entonces, ya vimos cuáles son las propiedades del gas. Si ustedes se dan cuenta y se fijan, las propiedades y las variables van exactamente de la mano. ¿Listo? Es como si unas dependieran directamente de las otras. Entonces, la primera viene siendo la presión. Entonces, ¿qué es la presión? Es una fuerza ejercida por unidad de área. En el caso de los gases, esta fuerza actúa de forma uniforme. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo aplico una fuerza a un sólido? Generalmente el sólido se deforma en la arista o en el punto en el cual yo apliqué la presión. Pero en el caso de los gases, esa fuerza actúa absolutamente sobre todas las partes del recipiente que contiene el gas. Es decir, que en una olla a presión, la fuerza del gas se va a expandir sobre toda la olla. No quiere decir que venga solamente es hacia el centro y se expande. No, en toda la área como tal de la olla a presión va a haber la misma fuerza o la misma presión. ¿Listo? En toda la superficie. Entonces, es importante, hijos, que nosotros sepamos que hay varias clases de presión. Entonces, está la presión barométrica, está la presión atmosférica, está la presión arterial. Para el caso de los gases, que es lo que vamos a estudiar, vamos a hablar de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica viene siendo una fuerza ejercida ¿de quién hacia quién? De la atmósfera sobre los subcuerpos que están en la superficie terrestre. Entonces, ¿qué viene siendo la presión atmosférica? Una fuerza ¿sobre quién? Sobre la atmósfera, que ésta ejerce ¿sobre quiénes? Sobre los cuerpos que están en la superficie terrestre. Por eso es que cuando nosotros salimos de Funza, qué sé yo, a Melgar, a la mesa, usted ya siente un cambio en la presión o en el aire que respira. ¿Debido a qué? A esa presión atmosférica que se origina ¿por quién? Por el peso del aire que la forma. Entonces, ¿ustedes creen que es más liviano el aire aquí en Funza o el aire en la mesa, Cundinamarca? ¿Dónde les cuesta más respirar? ¿Aquí en Funza o en la mesa? En la mesa. Es más caliente, entonces por lo tanto el aire es mucho más pesado. Mientras más alto sea el juego, menos va a ser el aire. Es decir, que si nosotros, ¿qué está más cerquita? ¿Funza o Bogotá en presión atmosférica? ¿Bogotá? Bogotá está 2.600 metros más cerca de las estrellas, dicen por ahí.
Entonces, nos va a costar mucho más respirar en Bogotá que respirar en Funza. Aunque recordemos que el hombre es un animal de costumbres como tal, pero sin embargo, a medida que subimos o ascendemos la altura, el aire va a ser más pesado o más liviano. Más pesado. Más pesado como tal. Listo. Y podemos decir que entonces, por consiguiente, la presión sobre el cuerpo va a ser mucho menor. Listo. Es una fuerza que ejerce por una unidad de aire. Para esos gases, esa presión va sobre todo desde bien. Y básicamente, para abordar esos ejercicios, vamos a dar cuenta, vamos a verlos desde bien. Desde la presión atmosférica y 2000 metros de mercurio que viene siendo triada, en el cual se mide la presión. Dijimos que la presión atmosférica es una fuerza ejercida por la atmósfera sobre los que están en la superficie terrestre. Y básicamente que a medida que nosotros ascendemos, pues la presión del aire va a ser mucho menor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo. ¿Qué es la temperatura? Hijos, la temperatura no es como la canción que dice que sube, sube la temperatura, no. ¿Qué viene siendo la temperatura? Sopo se acuerda de la canción y se ríe, ¿sí ve? Es la medida de la intensidad del calor. Eso es la temperatura. Es una medida de la intensidad del calor. Y la temperatura básicamente se mide en 5, digamos, grados que son los grados centígrados o grados Celsius, los grados Kelvin, los grados Fahrenheit, los grados Rankine y los grados Raymond. Estos dos últimos que acabo de nombrar, pues son escalas de temperatura, pero casi no se utilizan como tal. ¿Listo? Entonces, la presión, al igual que la temperatura, son variables que afectan el comportamiento de los gases. ¿Cómo sabemos nosotros si un cuerpo aumentó o disminuyó la temperatura? ¿De acuerdo a la cantidad de qué? ¿De qué? De calor. Entonces, de acuerdo a la cantidad de calor. ¿Y el calor qué viene siendo? El calor viene siendo también una forma de energía, ¿cierto? El calor es una forma de energía como tal. ¿Cómo se llama esa energía? Se llama energía calórica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comporta ese calor como tal? Entonces, cuando un cuerpo caliente, por ejemplo, se coloca en contacto con un frío, el calor del cuerpo caliente fluye hacia el frío. Por eso decimos que a veces la temperatura viene siendo la cantidad de calor que se genera cuando un cuerpo está en contacto con el otro. No sé si a veces a ustedes les ha sucedido que, por decir algo, tienen las manos demasiado frías, sobre todo para este tiempo. Y entonces uno dice, uy, porfa, caliénteme las manitos que las tengo como frías. Entonces, cuando usted entra en contacto con ese cuerpo, lo que sucede es una transferencia de calor. ¿Listo? Como tal. Entonces, eso viene siendo la temperatura. Entonces, ¿cómo funciona la temperatura? Présteme mucha atención, por favor. La temperatura de un gas es proporcional a la energía cinética. Es decir, que a medida que las moléculas del gas tienen más movimiento, la temperatura va a ¿qué? ¿A aumentar o a disminuir? ¿A aumentar o disminuir? Karen, ¿qué dices tú? Si las moléculas del gas están en mucho movimiento, ¿la temperatura va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Va a aumentar porque son directamente proporcionales. A medida que aumenta una, aumenta la otra. A medida que disminuye una, disminuye la otra. ¿Listo?
La temperatura, hijos, que nosotros vamos a manejar en los gases van a ser los grados Kelvin. ¿Listo? ¿Los grados qué? Kelvin. Y ahí, creo que ustedes el año pasado lo vieron con el profesor Leonel o la profe Miriam, no estoy bien, pero saben que hay unas escalas de conversión para convertir grados Kelvin a grados centígrados y viceversa. ¿Puedo cambiar? ¿Ya? Está bien, no propio. Listo, y ese material estamos compartiendo de tallo evaluativo número 2 y ciencia 10 bien. ¿Listo? Porque nos quedan 4 minutos. Entonces, tenemos la presión y tenemos la temperatura como tal. ¿Preguntas hasta aquí, hijos? ¿Ninguna? No, Bueno, señora. entonces voy a dejar de compartir la pantalla porque esos 4 minutos no alcanzo a explicarla así. Y ya nos veríamos la próxima clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? No, señora. No, señora. No, profe. Bueno, hijos, entonces en cualquier momentico se nos puede cortar porque nos quedan 3 minuticos. Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Listo?